Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Lunes 26 de agosto del 2024, audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrada por los vocales Olga Evelyn Chávez Sueldo y Roy Nick Álvarez Chuquillán. Expediente número 8269-2024 TC. Recurso de apelación interpuesto por la empresa GTD Perú S.A. en el concurso público número 02-2024 INS efectuado por el Instituto Nacional de Salud para la contratación del servicio gestionado de Internet, seguridad perimetral, central telefónica, infraestructura y comunicaciones para todos los locales del Instituto Nacional de Salud. En representación del impugnante, la empresa GTD Perú S.A. para hacer el informe legal, la abogada Karina de los Milagros Bravo, con colegiatura número 80018. Para hacer el informe de hechos se encuentran los señores Jonathan Nicolás López Sáez, con carnet de identidad chileno número 18535751. El señor Abdel Víctor Ramírez Martínez, con DNI número 43824580, la señora Desiree Nancy Jaime Guerrero, con DNI número 71509028, el señor Ricardo Andrés Cid Fuentes, con carnet de identidad chileno número 11897008K. En representación del tercero administrado, la empresa Win Empresas SAC, para hacer el informe legal, el abogado Luis Minrou Yumada Alpiste, con colegiatura número 93937. En representación de la entidad del Instituto Nacional de Salud, para hacer el informe legal, el abogado Diego Ernesto Tello Robalino, con colegiatura número 70739. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Se invita a los representantes de la empresa GTD Perú para que por un lapso de 10 minutos hagan uso de la palabra presentando sus alegatos. Buenos días con todos. ¿Nos confirman, por favor, que se pueda ver la presentación? Todavía no se presenta, ¿no? Ya lo podemos visualizar. Ok, perfecto. La siguiente, por favor, Andrés. Bien, nuestro cuestionamiento se centra en que estamos en desacuerdo con la decisión del Comité de Selección de rechazar nuestra oferta porque no existe una fundamentación en el acta de otorgamiento de Buena Pro y porque también no nos llegó la solicitud de estructura de costos de manera oportuna, ¿no? Y para empezar a desarrollar nuestros cuestionamientos, queremos precisar dos aspectos importantes. Nuestro cuestionamiento no se centra en un porcentaje o cuánto es el porcentaje de diferencia entre el valor estimado y la oferta económica para considerar cuándo estamos sustancialmente por debajo, porque conocemos y sabemos que tanto la norma como los documentos del procedimiento de selección no establecen un porcentaje que delimite para saber cuándo nos encontramos ante una oferta sustancialmente por debajo. Tampoco nosotros nos encontramos cuestionando si el comité de selección tiene o no la facultad de pedir una estructura de costos. Porque eso lo sabemos, porque la norma permite que el comité de selección haga eso, pero lo que nosotros cuestionamos es que las actuaciones del comité de selección no deben quedar a libre albedrío. ¿Por qué? Porque toda decisión que adopte el comité de selección tiene que estar debidamente fundamentada. Nosotros cuestionamos que el acta de otorgamiento de Buena Pro rechaza nuestra oferta, sin embargo, no fundamenta ese rechazo, ¿no? No fundamenta por qué al considerar que nuestra oferta es sustancialmente por debajo del valor estimado, podría potencialmente significar algún incumplimiento para el servicio que quiere contratar la entidad, ¿no? Entonces, esa falta de fundamentación jurídica, esa falta de fundamentación en el acta, está afectando el debido procedimiento porque tenemos un acto administrativo carente de fundamentación y de motivación
participación en la adopción de sus decisiones. Esto que afecta también el artículo 66 del reglamento de la Ley de Contrataciones, donde dice que el otorgamiento de la buena pro debe evidenciarse en actas debidamente motivadas. Otra afectación que se da es el artículo 68.2, donde nuevamente dice que una vez que transcurra el plazo para presentar la estructura de costos, el comité de selección va a determinar si rechaza o no una oferta, pero esta decisión debe ser fundamentada. Y toda esta falta de motivación también afecta el principio de transparencia que rige a todas las contrataciones del Estado. ¿Por qué? ¿Qué exige este principio de transparencia? Que todas las etapas del procedimiento se brinden una información clara, una información precisa, oportuna, para que todos los que participan en este proceso de selección tengan con claridad la información que llevó a la adopción de determinadas decisiones por parte del comité de selección. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace el comité de selección? Dice que en virtud del artículo 6.1, 6.8.1 y 6.8.2 decide rechazar la oferta de GTD por encontrarse sustancialmente por debajo del valor estimado. Pero si miramos el 6.8, lo que dice es que una vez que se cumple el plazo para presentar la estructura de costos, el comité de selección va a fundamentar su decisión de rechazar. No dice que inmediatamente tiene que rechazar porque se encuentra sustancialmente por debajo, sino que debe existir una fundamentación. Y el Tribunal Constitucional ha reconocido que la fundamentación es la expresión de razones y justificaciones objetivas que llevan a tomar una decisión y que es una garantía para los administrados frente a cualquier arbitrariedad en las resoluciones. ¿Por qué? Porque las resoluciones no se deben basar en meros caprichos o emitirse resoluciones sin un análisis, sino que estos deben basarse en datos objetivos o medidas que nos ayuden a todos los administrados, y en este caso los postores, a tomar conocimiento qué motivó al comité de selección a adoptar esa decisión. Siguiente, por favor. Entonces, el comité de selección lo que dice, ¿no? En el acta es que rechaza la oferta en virtud del artículo 6.8, pero si vamos al artículo 6.8.2, vemos que la decisión es fundamentada. Entonces, este artículo no nos indica y nos dice rechazan la oferta y remitan al artículo 68. Lo que dice es fundamenta, ¿no? Incluso, este es un extracto que pongo aquí del escrito de Win Empresas, en donde dice que GTD es consciente de la facultad del comité para determinar cuándo una oferta se encuentra sustancialmente por debajo. Totalmente de acuerdo con eso. Somos conscientes que el comité de selección tiene la facultad de considerar una oferta sustancialmente por debajo, ¿no? Y lo que dice Win es, entendemos, ¿no?, que se tiene en consideración el tipo de servicio, el monto de la oferta, el valor estimado. O sea, para la misma empresa Win tampoco queda tan clara, porque queda para el entendimiento que este concepto se ha tomado en cuenta el comité de selección para determinar que nuestra oferta estaría sustancialmente por debajo y que eventualmente podría generar un incumplimiento, ¿no? Y lo que nosotros sí no estamos de acuerdo es, y discrepamos con Win, en donde dice, entendemos que los factores que se utilizaron fueron los siguientes. Es que nada de esto debe quedar al entendimiento ni a la interpretación. Esto tiene que ser clara, las razones, los factores que adoptó el comité de selección para tomar la decisión en aras del principio de transparencia debió ser informado. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hacer un análisis de por qué o cuál es la razón de ser de solicitar una estructura de costos. Y la razón de ser o el supuesto de hecho que habilita a pedir la estructura de costos es que estemos ante una oferta sustancialmente por debajo. ¿Y cuál es la razón para pedirlo? Es poder determinar si rechazo o no una oferta, porque podría encontrarme ante indicios o probabilidades de incumplimiento. Es un mecanismo que tiene la administración para blindarse ante posibles incumplimientos. Pero la misma Dirección Técnica Normativa ha dicho que esto no es una obligación. Es decir, pedir la estructura de costos no es una obligación, pero sí es una medida de gestión. Y así como existe esta medida de gestión, existen otras medidas que pudo desplegar el comité de selección para poder darse cuenta si eventualmente con nuestra oferta podría estar ante un posible incumplimiento. Entonces, aquí hay que tener en claro que no solamente es la estructura de costos, sino que también se pueden desplegar otros mecanismos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué más
¿O qué otros mecanismos pudieron analizar? Pudieron analizar, por ejemplo, nuestro récord de desempeño en la ficha única de proveedores, donde ven que no tenemos ninguna resolución del contrato, donde no tenemos ningún incumplimiento, que no nos encontramos en la lista de sancionados. Nuestro comportamiento como postor en el contrato que actualmente tenemos vigentes con ellos, que no hemos incurrido en incumplimientos. E incluso precios históricos pudieron ver para darse cuenta si con ese monto que nosotros ofertábamos íbamos a potencialmente estar en un incumplimiento. Ahora, toda esta actuación del comité, que es rechazar nuestra oferta porque consideraron que estaba por debajo del valor sustancial, afecta el principio de eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque este principio lo que busca es que se cumplan todos los objetivos de meta de la entidad, considerando o utilizando de una mejor manera los recursos del Estado. Entonces, no quiere decir que todos los postores tengan que ofertar un monto muy cerca del valor estimado, ¿no? ¿Por qué? Y por algo es que ahora este monto incluso es reservado. ¿Por qué se volvió reservado? Porque en la práctica se estaba volviendo muy usual que los postores pongan sus ofertas muy cerca del valor estimado porque se sabía que ese era el presupuesto, ¿no? Sin embargo, ahora se tiene este monto reservado y cada uno de los postores es libre de ofrecer su oferta, pero el alejarnos del valor estimado del proceso, del presupuesto aceptado o aprobado por el proceso, no significa o no nos tienen que categorizar de manera definitiva como que posiblemente vamos a incumplir con ese proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Como decía, pudieron mirar que no estábamos en lista de sancionados, pudieron ver nuestro desempeño, que es algo de público conocimiento. Siguiente, por favor. Y otra medida de gestión importante es el precio histórico. Y esto es bastante y bien importante. En el año 2020 se convoca este mismo proceso y el valor estimado es de más de 9 millones. ¿Y quién se adjudica? Se lo adjudica un postor con 6 millones, es decir, más de 3,5 millones de diferencia. Y si lo quieren cuantificar en porcentaje, estamos hablando de un 35,69% menos del valor estimado. Y ni en el acta de otorgamiento de Buenapro y ni en las acciones generales del procedimiento logramos visualizar que eventualmente el comité haya solicitado estructura de costos o haya indicado que esta oferta estaba sustancialmente por debajo. Entonces, si la entidad tenía dudas, ¿no?, ante nuestra oferta económica, no debió rechazarla de plano. Debió desplegar mecanismos de gestión para poder validar si eventualmente podría encontrarse en una situación de incumplimiento o no. Pero no, lo que hizo es rechazarlo sin una mayor fundamentación. Porque si ahora la entidad pretende indicar que sí hizo algunas gestiones a la interna para validar eso, lo importante es que eso haya obrado en el acta de otorgamiento de Buenapro y no que recién ahora, en un recurso de apelación, diga que pudo desplegar algunas acciones, sino que esto debió ser de público conocimiento. Lo siguiente, por favor. Ahora, hay otro problema que nosotros también cuestionamos. Es que la entidad dice que nosotros no respondimos a la solicitud de estructura de costos dentro del plazo. Y aquí tenemos que hacer algo o una información que es sumamente importante. La entidad nos envía un correo, ¿no? Y nosotros no desconocemos el correo destinatario, porque es el correo que nosotros pusimos en el anexo 1. Pero ¿cuál es el problema que surge aquí? La casilla de origen, es decir, del correo de donde sale esa solicitud de estructura de costos, fue un correo que fue considerado como un correo que contenía virus, que contenía spam, que contenía phishing, y por ende ni siquiera llegó a nuestra bandeja como spam, sino que simplemente el sistema, que es Microsoft, lo envió a lista negra. ¿Qué significa lista negra? Son correos o son dominios que están altamente contaminados y que pueden significar un ataque para la información de la compañía que lo recibe. Si ustedes pueden ver en el gráfico, desde que salió de la casilla de origen, pasa varios pasos ese correo electrónico. Y en el paso 5 y paso 6 es donde se presenta la falla y donde se detecta que ese dominio viene altamente contaminada y por ende no cumple con las medidas de seguridad mínimas para poder ingresar a otro servidor. Y eso es lo que pasa. Y eso queda en dominio de la entidad. O sea, la entidad trata de indicar que nosotros no presentamos la solicitud, no atendimos la solicitud de estructura de costos porque el correo no nos llegó, pero esa es culpa nuestra. Para nada, o sea, en lo absoluto esa no es nuestra culpa. Nosotros no tenemos que ser responsables porque la entidad tenga a un proveedor cuyo dominio se encuentre en blacklist o se encuentre altamente contaminada. Esa no puede ser en lo absoluto responsabilidad del GTD.
Siguiente lámina, por favor. Entonces, para poder cerrar este tema, aquí hay algo innegable. El dominio del correo del INS era calificado como phish o como spam. Esto no puede ser responsabilidad de GTD. Esto es responsabilidad de la entidad de verificar que el proveedor que le brinda el servicio de dominio no se encuentre en blacklist. ¿Para qué? Para que todas sus comunicaciones puedan ser fluidas, para que no se perjudiquen procedimientos por algo que es de dominio de ellos mismos y que ellos mismos pudieron verificar, ¿no? Doctora Aquiles, su tiempo ha terminado. Puede Ya, cerrar. perfecto. Sí, entonces es eso. No nos pueden imputar a GTD que no respondimos a tiempo porque finalmente tan pronto tomamos conocimiento, les presentamos la estructura de costos incluso antes de que se emita el acta de otorgamiento de buena pro, ¿no? ¿Por qué no llegó? Porque la causa innegable es que el dominio del correo del INS estaba contaminado. Gracias. Invitamos ahora al representante de la empresa Win Empresa SAC, doctor Luis Llamada, para que por un lapso de 10 minutos también presente sus alegatos. Si fuese necesario, se le otorgará un minuto adicional como a la parte impugnante. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? A ver. Todavía no, todavía no. Ahora sí vemos la diapositiva. Sí. ¿Me confirma Correcto. si está... Sí. ¿Pueden ver ya? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, o mejor dicho, vamos a iniciar la exposición con precisar algunos antecedentes que no han sido mencionados por la apelante, ¿no? Para que se pueda entender cuál fue el contexto de esta situación que llevó a la oferta de GTD a ser descalificada, ¿no? Con fecha 15 de julio del 2024, mediante acta número 3, el Comité de Selección estableció el orden de prelación de las ofertas de los postores que habían participado en este proceso, ¿no? Quedando en primer lugar la empresa GTD, en segundo lugar la empresa Claro y en tercer lugar nuestra representada. Con relación a las ofertas de primer y segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la oferta de GTD fue por un monto de 5.522.315.04 soles, es decir, más de 1.6 millones de soles de diferencia versus el valor estimado, ¿no? Que esto representa el 23.20%. De igual forma, la oferta presentada por el postor Claro fue de más de 6 millones de soles, ¿no? Teniendo una diferencia de un poco más de 1 millón de soles versus el valor estimado que representa el 14.63%. Ante dicha situación y de forma justificada, el comité de selección solicita a ambos postores que presenten los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Esto lo podemos ver en esta lámina donde se han puesto algunas imágenes, ¿no? Que con fecha 15 de julio la entidad, ¿no? Envía un correo electrónico a las cuentas o correos electrónicos señalados por el postor GTD en el anexo 1 de su oferta, ¿no? Otorgándole un plazo de 2 días hábiles para presentar los elementos constitutivos de su oferta. Siendo 2 días hábiles, la fecha máxima para presentar esta información correspondía al 17 de julio del 2024. Lo mismo ocurre con el postor Claro, que quedó en segundo lugar, también se le solicita la misma información. Llegado el plazo otorgado, ¿no? El 17 de julio solo la empresa América Móvil o Claro presenta el detalle de elementos constitutivos de su oferta, ¿no? En ese sentido, al día siguiente, con fecha 18 de julio del 2024, mediante acta número 4, el comité de selección decide descalificar ambas ofertas, es decir, la presentada por GTD y la presentada por Claro. ¿Por qué? Porque la empresa GTD o la oferta que presentó GTD se encontraba sustancialmente por debajo del valor estimado, como ya se ha mencionado en la exposición del apelante, y adicionalmente no presentó el detalle de elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Y esto no es un detalle menor, como lo quiere hacer ver el apelante, ¿no? Toda vez de que este documento, y como ya vamos a ver más adelante, le permite al comité de selección ver que todos los componentes que se han requerido en su oferta se encuentran debidamente presupuestados, ¿no? Y que no va a existir ningún riesgo durante la etapa de ejecución contractual. De igual forma, se descalificó la oferta de Claro, ¿no? Si bien es cierto, ellos presentaron los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Se evidenció en la revisión, o al menos eso es lo que consta en el acta número 4, de que no habían señalado todos los componentes que se requirieron en los términos de referencia y por ende no todos estaban debidamente presupuestados, ¿no? Habiéndose descalificado la oferta que quedó en primer lugar y segundo lugar, ¿no? Según lo que establece la normativa, es que se
solicita al postor, si es que lo hay, que quedó en tercer lugar, la presentación, perdón, se procede con la evaluación de su oferta, ¿no? En este caso, nuestra representada presentó una oferta que superaba el valor estimado. Es por ende que, de acuerdo a la normativa, el comité de selección solicitó una reducción, ¿no? Siendo nuestra oferta final de 6.990.000 soles. Es decir, existía una diferencia de 200.000 soles aprox, ¿no? Versus el valor estimado, que representa un 2.79%. Siendo la oferta de nuestra representada la única calificada, ¿no? Se procede a otorgarnos la buena pro mediante acta número 05. Sobre la descalificación de la oferta de GTD, ¿no? Ellos señalan de que, como ya lo hemos visto en la participación de la doctora que representa a GTD, ¿no? Señalan de que su descalificación ha sido arbitraria, ¿no? Toda vez de que no se ha sustentado porque se considera sustancialmente por debajo del valor estimado, que no se ha señalado cuál es el riesgo, ¿no? Que involucraría durante la etapa de ejecución contractual y que se ha vulnerado algunas normativas relacionadas a contrataciones con el Estado. Sobre particular, debemos de recordar que la oferta que presentó GTD era de 5.5 millones de soles aproximadamente. Existía una diferencia de 1.6 millones de soles que representaba el 23.20% en diferencia al valor estimado. No es un monto menor, no es un monto menor, ¿no? Estamos hablando de 1.6 millones de soles, ¿no? Asimismo, este tema ya ha sido resuelto o ya ha sido tomado en cuenta por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, justamente la segunda sala del tribunal, ¿no? Mediante resolución 635-2022, señala, ¿no? De que se encuentra justificado que en un caso similar que se le haya requerido o que el comité de selección le haya requerido a este postor, ¿no? Que presente los elementos constitutivos de su oferta porque existía una diferencia de más del 14%, ¿no? Si el propio tribunal señala de que para una diferencia del 14% se encuentra justificado que el comité de selección solicite los elementos constitutivos, obviamente, y cae sobre Maduro de que también se encuentre justificado que el comité de selección lo haya requerido en un proceso cuya diferencia es del más del 20% versus el monto del valor estimado, ¿no? Asimismo, esta misma sala que está llevando a cabo el recurso de apelación, mediante resolución 3555 del 2022, señala de que ante la existencia de ofertas que se encuentren sustancialmente por debajo del valor estimado, es de vital necesidad que el comité de selección requiera los elementos constitutivos de su oferta. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir justamente validar que todos los componentes se encuentren presupuestados y que no exista un riesgo durante la etapa de ejecución. Sobre lo mencionado por la apelante, también en las cuales ellos señalan de que se debieron utilizar otros mecanismos de gestión para poder validar si la oferta del postor GTD podría cumplir o no. Vamos a hacer mención a una parte que justamente lo señala el informe técnico presentado por la entidad, es que corresponde a que el comité de selección sí evaluó, ¿no? Documentos adicionales al no tener los elementos constitutivos de la oferta que presentó o que no presentó GTD, ¿no? Lo que menciona en el informe técnico es que GTD participó en el estudio de mercado, ¿no? Y cotizó o presentó una cotización de 8 millones de soles, ¿no? Es decir, existe una diferencia entre el monto de la cotización de estudio de mercado y el monto presentado en el proceso de selección de un poco más o casi 2.5 millones de soles, ¿no? Ante esta situación, y entendemos, y digo entendemos, porque nosotros presumimos esto, ya el comité o el representante de la entidad hará sus descargos, entiendo, en la siguiente ronda, ¿no? Pero genera la duda de que un postor pueda cumplir, ¿no? Habiendo ofertado en una cotización 8 millones de soles, luego presenta una oferta de 5.5 millones de soles, se puede entender, ¿no? De que no necesariamente todos los componentes solicitados se encuentran presupuestados, ¿no? Estas son algunas de las conclusiones que ya hemos mencionado, ¿no? Sobre la falta de notificación de GTD a la solicitud de elementos constitutivos de la oferta, ¿no? Ellos señalan de que no se les notificó correctamente, sin embargo, ya hemos visto en las láminas anteriores de que efectivamente existe un correo remitido por la entidad, ¿no? A los correos que ellos señalaron en el anexo 1 de su oferta, ¿no? Y además, ellos señalan de que el correo que envió la entidad tenía fuentes maliciosas, ¿no? De spam y pitch,
lo que ha mencionado, y que esto habría llevado a que el correo que envió la entidad vaya a cuarentena, ¿no? O se encuentre en lista negra. Lo que vemos en este caso es que GTD está tratando de trasladar la responsabilidad o su responsabilidad a un tercero que es la entidad, ¿no? Porque las entidades no son los que no son las que exigen a los postores que tengan un sistema operativo o una capa de seguridad o un sistema de seguridad determinado. Es la propia empresa la que toma esa decisión, ¿no? Además, la documentación también se le pidió a la empresa, claro, ¿no? No fue el único. La empresa no ha informado de que tuvo un inconveniente técnico, ¿no? Como punto adicional, también debemos de tener en cuenta que de forma extemporánea, la empresa GTD presentó los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? El 21 de julio, y en el correo o la comunicación que ellos envían no hacen mención a que han tenido ningún inconveniente técnico, como se puede ver en la imagen, ¿no? Otro de los argumentos señalados por GTD es que, bueno, enviaron una comunicación el 19 de julio, todas las comunicaciones fueron extemporáneas a la fecha otorgada para la presentación de elementos constitutivos, ¿no? Bueno, esta comunicación obviamente no fue respondida por el comité porque se encontraba dentro de un proceso de selección, ¿no? GTD también sostiene que no fue notificada a través del SEACE, lo cual nos llama la atención de esa propuesta porque como ellos dicen, tienen años de experiencia en la participación en procesos de selección y saben, ¿no?, de que el SEACE no está configurado para enviar comunicaciones ad hoc. Es más, la propia norma establece de que pueden utilizar canales alternos para solicitar información adicional. Y finalmente GTD sostiene de que se debe de aplicar supletoriamente el artículo 20.4 de la LPAG, lo cual no es aplicable, señores, ¿no? Existe una norma específica que regula esta situación, que no tiene vacíos, ¿no? Y una actuación contraria estaría vulnerando lo dispuesto en la primera disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones con el Estado, que señala que, en primer lugar, se debe usar la Ley de Contrataciones, que es la norma específica, ¿no? Algunas conclusiones, y sobre la solicitud de nulidad del acta número 05, que es el acta mediante el cual otorgan la buena prueba a nuestra representada, debemos de señalar de que no se ha vulnerado en este proceso una disposición normativa, como lo señala GTD, y que el sustento de la descalificación de la oferta de GTD se encuentran bien establecidas en las actas número 3 y 4. ¿No? Por lo tanto, solicitamos se declare infundado el recurso de apelación presentado por GTD, se confirme lo dispuesto en el acta de buena prueba y en consecuencia se ratifique la buena prueba del concurso público otorgada a nuestra representada. Muchas gracias. Gracias. Bien, invitamos ahora al representante de la entidad del Instituto Nacional de Salud, doctor Diego Tello, para que por un lapso de 10 minutos presente también sus argumentos. ¿Qué tal? Buenos días con todos, doctor, y todos los presentes. Bueno, simplemente iniciar con el orden cronológico de cómo se ha venido sucediendo, o cómo han estado sucediendo las actuaciones en la etapa de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro, ¿no? Como ya han venido indicándolo tanto el apelante como la empresa WIN, se presentaron tres ofertas de GTD, América Móvil y WIN Empresas. En el caso de estas dos primeras empresas, el comité de selección, al verificar, en primer lugar, los documentos de admisibilidad, los documentos que conforman o que forman parte de los requisitos de calificación, evaluación y requisitos de calificación, se determina el orden de prelación, en el cual dan en primer y segundo lugar a la empresa GTD y América Móvil respectivamente. En el caso de la empresa GTD, ofertó por 5.522.315,04 soles y América Móvil 6.138.792. Entonces, en virtud de lo indicado en el reglamento, el comité procede a solicitar los elementos constitutivos a cada una de las empresas que quedaron en ese orden de prelación, ¿ok? Es donde se les solicita a ambas empresas a través del correo electrónico que ellos consignan en su anexo 1 de la oferta la posibilidad de que puedan remitir los elementos constitutivos de los mismos, ¿no? Es por ello que luego de la fecha pactada en las actas, que fue hasta el 17 de julio del 2024, solamente se había recibido respuesta de la empresa América Móvil, ¿ok? Sin embargo, al ver que solamente había
había habido una respuesta, se procede a hacer coordinaciones con el encargado del servidor o del correo electrónico del INS, y es en donde nos indican que efectivamente nuestros correos han sido o salieron sin ningún problema para ambos casos, tanto para GTD como para América Móvil, y que no ha habido más que la respuesta de la empresa Claro. ¿Ok? Aquí quiero hacer un pare porque es falso lo que indica el apelante, o lo que indicó hace un momento, en que el comité recién haya realizado coordinaciones cuando se recibió la apelación del mismo, y eso es completamente falso. ¿Ok? El comité, y lo deja demostrado en el acta, que esas gestiones lo realizó, perdón, previo al otorgamiento de Buena Pro, y está mencionado. También es falso que no se haya fundamentado correctamente el rechazo de la oferta de la empresa GTD y de América Móvil, puesto que en el caso de GTD se indica que el rechazo fue, además de que su oferta esté sustancialmente por debajo del valor estimado, es que no se recibió ningún elemento constitutivo tal como se le solicitó en las cartas que se consignan en el acta de Buena Pro, que se adjuntan a las mismas. Ahora, GTD menciona que no es responsabilidad de ellos el que su correo haya llegado a su spam o a su servidor, según lo que pude escuchar. Sin embargo, puedo decir que tampoco es responsabilidad de la entidad que GTD, y queda demostrado porque según GTD indica en su apelación, porque ellos presentan en su apelación un análisis o un informe técnico de un caso de blacklist de licitación INS, lo adjunta en su apelación, y dice, y cito, que debido a que GTD se encuentra alineado a los estándares de seguridad internacionales y a las herramientas de seguridad implementadas, tales como Microsoft Defender para Office 365, que se alimentan de distintas fuentes globales para proteger en tiempo real de las amenazas, y que en virtud de ello es que el correo que nosotros enviamos queda en cuarentena, ¿no? O es detectado como spam y phishing. O sea, que no hay ninguna responsabilidad por parte de la entidad de que los postores tengan un nivel de defensa de sus servidores para poder recibir algún tipo de información, correo electrónico, o etcétera. Sin embargo, sí es responsabilidad de ellos estar constantemente revisando en sus bandejas de spam, en sus bandejas de cuarentena, que pudo haber llegado alguna información relevante para ellos, considerando que han estado en una etapa de un procedimiento de selección en los cuales ellos se han presentado como postores, y que más aún, ellos dentro de la etapa del procedimiento de selección remiten una comunicación a la entidad pretendiendo que se le conteste y diciendo cuándo me van a solicitar a nosotros los elementos constitutivos, porque según ellos se enteraron que se había solicitado esa información porque en la ficha de selección indicaba que se había postergado el procedimiento de selección bajo esa justificación. Entonces ellos pretendían que nosotros quebrantemos el principio de equidad, de igualdad de trato a los postores, para indicarlos a ellos, sí, yo les he notificado a ustedes, cuando ya se les había notificado por correo electrónico. Tanto así que ninguna otra empresa presentó ningún inconveniente de esa magnitud, tanto América Móvil, que sí presentó elementos constitutivos, y la empresa Win, cuando se le solicitó que mejore su oferta económica. En ese caso queda demostrado que el comité sí actuó con diligencia, sí realizó gestiones previo al otorgamiento de Buena Pro, y precisar que solo GTD tuvo esos inconvenientes. Todo eso sí está fundamentado en el acta. Indica las razones por las cuales se rechazaron ambas ofertas, tanto a GTD como a la empresa América Móvil. Respecto a la defensa, a los servidores o al nivel de seguridad de sus servidores, es única y exclusivamente responsabilidad de GTD. Tal vez no que haya caído en cuarentena, pero sí de que ellos estén constantemente en revisión de sus servidores y verificar que efectivamente haya llegado alguna información. Tanto es así que ellos han, luego que supuestamente tomaron conocimiento del ingreso del correo electrónico, pudieron darse cuenta que estaba en su servidor de cuarentena, porque ellos lo indican, y lo liberaron. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran podido darse cuenta antes? Pudieron haber hecho lo mismo y hubieran podido presentar sus elementos constitutivos
dentro del plazo otorgado por el comité de selección. Entonces, lo que aquí se tiene que quedar claro es que el comité, si actuó diligentemente, realizó las gestiones que corresponde a ley oportunamente. Cabe resaltar que estas acciones de consultar con nuestra área informática se hace en todos los procesos y no solamente en procedimientos de selección, sino también en las indagaciones de mercado. Es política de la entidad constatar y verificar a través de sus procedimientos de que nuestros correos electrónicos hayan salido y llegado conforme a las empresas que se les invita a cotizar o cuando se les requiere alguna información. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar a una etapa de réplicas. En primer lugar, se le consulta a la empresa GTD Perú si es que va a realizar un informe complementario y, de ser así, por un lapso de 3 minutos. Sí, sí, perfecto. A ver, primero iniciar mencionando que Win está entendiendo erróneamente nuestra apelación, porque aquí nosotros no estamos cuestionando si estamos sustancialmente por debajo o no. Eso no es nuestro cuestionamiento y no debemos desvirtuar hacia ese lado. ¿Por qué? Porque nuestro cuestionamiento es que el acta de otorgamiento de Buena Pro resultaría arbitraria o carente de fundamentación o de motivación, no porque diga o no diga si estamos sustancialmente por debajo. Nuestro cuestionamiento va a que no fundamentan por qué con nuestra oferta económica potencialmente podríamos ser unos eventuales incumplidores o que no íbamos a prestar todo el servicio completo. Eso es lo primero. No cuestionamos si estamos sustancialmente por debajo. Cuestionamos que no se haya fundamentado. Dos, ahora, Win dice, es vital, es sumamente importante la estructura de costos. Sin la estructura de costos, como que la entidad no podía decidir o no podía ver si estábamos ante un incumplimiento o no. Entonces, si es tan vital, si es tan importante, no es un vicio que nos rechacen a nosotros nuestra oferta porque no presentamos a tiempo la estructura de costos, pero por responsabilidad del proveedor que tenía el INS respecto a su dominio, o sea, me trasladan la responsabilidad a GTD, perdón, considero de que hay que mantener las muestras de respeto en la sala, ¿no? Entonces, me parece que es absurdo que nos trasladen a nosotros, ¿no?, la responsabilidad porque la entidad haya contratado con un proveedor que se encuentra en blacklist, ¿no? Ellos dicen, ¿qué hubiera pasado si GTD hubiera revisado sus correos en spam o su cuarentena? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué no nos preguntamos qué hubiera pasado si la entidad hubiera sido diligente y hubiera contratado con un proveedor cuyo dominio no esté contaminado, ¿no? También hay que preguntarnos eso, ¿no? Ahora, el comité dice de que su informe técnico, o WIN me parece, sí indicaron que evaluaron o que hicieron algunas acciones como validar cotizaciones o precios, algo así. Pero nuevamente nuestro cuestionamiento va en que eso no estuvo en el acta de otorgamiento de Buena Pro. Es decir, aquí no estamos si es sustancialmente por debajo o no, no estamos cuestionando el porcentaje, porque incluso hemos visto en procesos históricos donde el porcentaje es mucho más alto, estamos hablando de un 35% de diferencia, se otorgó el otorgamiento o se dio el otorgamiento de Buena Pro al postor, ¿no? Entonces, eso es básicamente, no desvirtuemos o no vayamos al cuestionamiento hacia algo donde no estamos. Nuestro cuestionamiento es la arbitrariedad en el sentido de que el acto de otorgamiento no contempla la justificación o el fundamento y trasladarnos a nosotros la responsabilidad y de enviarnos a revisar todos nuestros correos spam, que son aproximadamente 3,000 correos al mes, para poder encontrar si la entidad nos notificó algo a través de un correo contaminado. Eso me parece realmente absurdo, desproporcional, y que nos rechacen y nos saquen de un proceso por algo que no es nuestra culpa, realmente eso sí genera una afectación, ¿no? Bien, gracias. Invitamos al representante de la empresa Win Empresas para que realice su informe complementario también por un lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Algunos puntos que señalar en función a lo que ha dicho la abogada del apelante, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho al momento de exponer es demostrar de que el requerimiento de los elementos constitutivos de la oferta, ¿no?, se encuentran debidamente sustentados.
¿no? Esto en función a lo dispuesto por el propio tribunal, ¿no? También ellos señalan de que para nosotros es de vital importancia que se pidan los elementos constitutivos de la oferta. No solamente lo decimos nosotros, sino también lo ha dicho el propio tribunal, esta sala que está llevando el recurso de apelación, ¿no? En un pronunciamiento anterior. Asimismo, ellos señalan de que no es su responsabilidad el estar revisando cerca de los 3.000 correos que le llegan mensualmente, ¿no? Como correos spam. Esto demuestra de que GTD sí tiene conocimiento, ¿no? De que muchas de las comunicaciones que le llegan o se dirigen a cuarentena o tienen este tipo de inconvenientes, ¿no? Con lo cual, eso demuestra de que no han sido totalmente diligentes en este proceso, ¿no? Porque si sabían de que podía existir la posibilidad, valga la redundancia, ¿no? De que alguna de las comunicaciones lleguen a esta bandeja, ¿no? Y teniendo en cuenta de que ellos advirtieron, y eso lo dicen en su apelación, de que el cronograma del proceso de selección se modificó, ¿no? Y al advertir, ¿no? De que no les llegaba ninguna comunicación, lo primero que tienen que hacer es revisar la bandeja de correos en lista negra, ¿no? Que es lo que la lógica nos indicaría. Ahora, tenemos también una consulta que hacerle a GTD, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso que siguieron para la liberación de esos correos, ¿no? Porque esto también demostraría una falta de diligencia por parte de ellos, porque según lo que nos han informado acá al interno, ¿no? Cuando se consultó sobre este tema, simplemente basta con que el dueño de las cuentas ingrese a una carpeta online y libere los correos. O sea, es un proceso que no demora más de 30 segundos, ¿no? No es que tengan que recurrir a Microsoft o a su proveedor, ¿no? Para poder liberarse. El propio dueño de las cuentas ingresa a esa carpeta y los libera de forma automática, ¿no? Eso era lo que queríamos acotar, señor presidente. Gracias. ¿El representante de la entidad tiene algún planteamiento complementario que formular por un lapso de 3 minutos? Sí, simplemente precisar y reafirmar que se ha detallado en el acta oportunamente las razones por las cuales se rechazó tanto la oferta de la empresa GTD como de la empresa América Móvil. En el caso de la empresa GTD, como bien lo ha mencionado la apelante, la ley de contrataciones ni el reglamento no establece una metodología para determinar cuándo una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, un porcentaje o algo parecido. Sin embargo, sí te faculta solicitar los elementos constitutivos para poder tú revisar o el comité pueda revisar que efectivamente esa oferta puede cumplir con lo requerido por la entidad. Pero en el caso presente, queda demostrado que GTD nunca presentó ninguna documentación que el comité pueda revisar. Sin embargo, como se menciona en el informe técnico, y también lo dijo la empresa WIN, el comité sí tomó en consideración que la empresa GTD presentó su cotización en la etapa de indagación de mercado, de actuaciones preparatorias, por 8 millones de soles, con lo cual, si hacemos una diferencia entre ese monto versus su oferta presentada en el procedimiento de selección, existe más de 2 millones, casi 2 millones y medio de diferencia. Sí había dudas razonables. Nuevamente, está detallado en el acta las razones por las cuales fue rechazada. Primero, que se encontraba por debajo del valor estimado, sustancialmente por debajo del valor estimado, de acuerdo a lo indicado por la normativa de contrataciones. Y al no haber recibido ninguna respuesta a la solicitud realizada por el comité de selección a la empresa GTD. Por esas dos causas es que se rechaza. Está explicado y está detallado en el acta. Entonces, es falso que no se haya indicado en el acta. Muchísimas gracias. Gracias. Se consulta a los señores vocales si es que tienen alguna pregunta que formular. Doctora Chávez. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor, tengo una consulta. Adelante. Gracias. Para la parte impugnante, por favor.
Quisiera que me explique, por favor, con más detalle respecto a la parte técnica, ¿no?, que ha alegado. En la notificación de este correo de la entidad, ¿cómo así es que su empresa, entiendo, ha mencionado, tiene un sistema de seguridad de Microsoft, ¿no?, Defender, que habría enviado a cuarentena el correo de la entidad, por lo cual no pudieron detectarlo, digamos, en el plazo, ¿no?, y cumplir con el envío de la estructura de costos? Esta cuarentena quería que me explique cómo funciona, cuánto tiempo toma, y cómo así pudo o logró, digamos, ver el correo o habilitarlo nuevamente. Ok, ahí voy a dar algunos comentarios yo y le doy el pase al técnico que pueda desarrollarnos. Aquí hay que tener en cuenta algo bastante importante, ¿no? Porque dijeron que todos sabemos de la existencia de los correos spam, pero lo bien cierto es que este correo ni siquiera llegó a la bandeja de spam, sino que ni siquiera llegó o entró al servidor porque inmediatamente, y no es que nosotros tengamos medidas de seguridad súper extremas o distintas a lo que regularmente se tiene, ¿no? Es las medidas de seguridad mínima que se le pide a todo sistema para evitar que una plataforma pueda ser o no contaminada. Entonces, lo primero es, no llegó ni siquiera a bandeja spam, fue directamente a cuarentena. Y ahí le doy el pase a Jonathan, por favor, para que pueda dar el soporte técnico desde ese lado. Sí. Mira, en concreto, es preciso como ustedes lo explican, las casillas de correo de GTD existen bajo la modalidad de Office 365, que es una plataforma de Microsoft, que es nuestro proveedor oficial, en cual también la integración, implementación y configuración de esta plataforma se hizo en conjunto con el equipo técnico de Microsoft, siguiendo las recomendaciones de seguridad estándar que tiene cualquier plataforma de correo. Los correos que fueron recibidos en este caso puntual vienen de un concepto técnico que son Relay SMTP Server, el cual probablemente esté utilizado para enviar correos masivos y correos que se envían también a otros proveedores, como en este caso fuimos nosotros. Estos correos, precisamente, dado su comportamiento anterior, van quedando en clasificaciones que son externas a GTD. O sea, las clasificaciones de Blacklist no son influenciadas por nosotros, no son creadas por nosotros. Lo que nosotros simplemente es considerar el estándar de seguridad que tiene Microsoft y nos acoplamos a los valores con los cuales los correos llegan, dependiendo de estas clasificaciones que son externas a nosotros. En este caso, el correo fue clasificado por spam, dado un comportamiento técnico de envío a través de un relé SMTP, y también cayó con un comportamiento de blacklist, dado la IP de 2 de los saltos que mostraron en la presentación acá por la parte técnica de los abogados, dijiste. Entonces, no existe por parte de nosotros una intervención manual más allá de un comportamiento habitual de una plataforma de correo. Es simplemente eso. Ahora, también por ahí mencionaban que los correos efectivamente no caben en la cuarentena de un usuario, dado que no existe una cuarentena de usuarios. O sea, la cuarentena es por decirlo de una forma simple, es una especie de basurero donde caen los correos a nivel técnico, a nivel de sistema, de plataforma de correo. El tener que revisar los correos acá es una actividad muy poco proactiva y es relativamente hecha solamente en casos técnicos de manera reactiva. Esta actividad es relativamente simple, pero en liberar un correo, pero más no es simple en tomar la determinación de que el correo efectivamente cumple con criterios mínimos para poder ser liberado. Ese análisis puede tardar dependiendo un poco del comportamiento que tenga la plataforma de remitente como tal. A ver, lo que le entendió entonces, señor López, de la cuarentena. Usted señala que la cuarentena es un aspecto técnico que no se refleja en el spam, es lo que he entendido. Correcto. Cuando entra en cuarentena no se va a visualizar, digamos, este correo con phishing o lo que fuese. Exacto. Ni en spam, ni en ninguna carpeta del correo. Por lo del tanto, usuario, del correo del usuario. Claro, eso es lo que quiero. Exacto. Entonces, ok. Entonces, y cómo luego de la cuarentena, cómo su empresa pudo efectuar la habilitación, o cómo así se pudo visualizar nuevamente o recién el correo de la entidad en su bandeja de entrada. Ese un poco ocurre, como decía por ahí, diariamente llegan muchos correos a cuarentena. Nosotros somos una empresa bastante grande, donde muchas entidades intentan enviarnos correos maliciosos a nosotros y caen todos en cuarentena. Estamos hablando un valor promedio cerca de 2.000 correos diarios que van llegando a esta plataforma. Y solamente cuando alguna persona
de manera proactiva pide revisar la cuarentena, es que logramos determinar algún patrón desde el remitente en donde estén sus correos en la cuarentena. En este caso, fue la contraparte de GTD Perú quien nos dijo que eventualmente podría estar un correo en la cuarentena sin que ellos supiesen. Ellos no tienen forma de saber que un correo está en la cuarentena porque no les llega ningún aviso. Y eso es así en toda plataforma de correo. O sea, no tiene mucho sentido que la plataforma nos diga que estamos recibiendo correo en la cuarentena, que como les decía, técnicamente, o más simple, en la cuarentena es básicamente un basurero de correo. Sí, Pero disculpe, más ahí allá, para más allá- complementar. más allá de eso, quisiera entender cómo así el correo del INS, del dominio ins.gov.p, logra aparecer en su bandeja finalmente de entrada, porque ustedes, a raíz de la comunicación que tuvieron, estas verificaciones, fue que habilitaron este correo de logística. Perdóname, ahí para darle pase a Jonathan. Lo que pasa es que, ¿por qué pedimos realizar la búsqueda y el análisis para ver si había un correo del INS que había caído en cuarentena? Porque nosotros entramos en el SEACE y podemos verificar que se había postergado el proceso en mérito del artículo 68. Y ese artículo establece que se va a solicitar el tema de la estructura de costos. Como no nos llegó ningún correo ni a spam ni a no deseados, dijimos, ok, puede haber algo aquí, algo más, y es por eso que solicitamos a nuestra área técnica que realice estas acciones de verificación, de buceo entre todos los correos y vea y pueda identificar si llegó algo o no del INS. Es así como... Ok, entonces una vez que toman esta acción, a raíz de lo que ha comentado, el área técnica de GTD es que empieza a revisar las cuarentenas y ahí detecta los correos y finalmente el área técnica de GTD habilita este correo para que pueda ser leído. Sí, claro, solamente un detalle, la palabra es que se libera el correo de la cuarentena. Se hace una Pues, investigación. ok. ¿Quién hace esa liberación? GTD. Sí, la hace GTD por la contraparte del área de ciberseguridad, en la que estamos nosotros. ¿Y cómo hace esa liberación? ¿Con el dominio de INS o con el correo preciso que está identificado como... Ambas cosas. Ambas cosas. Se hace un análisis tanto del remitente, del destinatario, donde primero que todo se busca si es que están en las blacklist, lo cual fue en este caso que se dio la coincidencia que estaba en blacklist, y luego se hace un análisis técnico del header del correo. El header del correo vendría siendo una especie de código fuente donde está donde se van agregando todos los saltos que este correo va tomando desde que se envía hasta que se recibe. Es decir, todo eso queda en una especie de bitácora automática, que técnicamente es el header, el cual viene con el comportamiento del correo y te dice los parámetros de por qué está clasificado bajo cierta categoría, que en este caso fue correo spam, fue phishing, y además el correo proviene de una entidad que estaba considerada en una blacklist, que son las IPs que estaban antes mencionadas en lo que dijo acá, lo que habló Karina. Entonces no es precisamente un comportamiento de que el correo caiga spam o phishing, sino que es una sumatoria de elementos que conllevan a que el correo desgraciadamente fue clasificado como malicioso. Y ahí, perdón, solamente para acotar, cuando envía el correo a la entidad es un lunes 7 de la noche, ¿no? 2 días hábiles, vencía el miércoles. Cuando se publica en el SEACE y tomamos conocimiento que había este tema de la estructura de costos un jueves. Entonces, es el jueves que nosotros recién hacemos la acción de liberación, porque sí, efectivamente, la acción, como ha explicado Jonathan, lo hace GTD, pero, como digo, se liberó, pero ya estábamos fuera de plazo. Ya estábamos fuera de plazo porque, como digo, el lunes se notifica, el lunes se envía el correo, ¿no? El miércoles se vence el plazo y recién en el SEACE, que es algo público donde pudimos tomar conocimiento, fue un jueves. Entonces, el jueves dijimos, algo está pasando. Algo está pasando, por favor, área técnica, ayúdenos a saber si por algún lado quedó un correo, ¿no? Y es así como se despliegan las acciones. Ahora, con relación a este sistema de Microsoft Defender que ha alegado es lo que ocasionó, ¿no? Este filtro de seguridad, la cuarentena de este correo de la entidad. Ustedes como usuarios de este servicio, de este filtro de seguridad, ¿había posibilidad de que de alguna manera, de manera anticipada, ustedes puedan habilitar este correo para que no sea enviado a cuarentena? ¿El correo de la entidad o no? Técnicamente sí, pero es que si no se tiene un contexto de por qué debiésemos nosotros liberar un correo que esté en una cuarentena basado en determinaciones, de nuevo, clasificaciones que no son nuestras, que son recomendaciones de estándar de seguridad de Microsoft, que es la plataforma que nos entrega el servicio, no tiene un sustento el que nosotros proactivamente liberemos correos de la cuarentena. Es como te decía, la cuarentena es donde llega todo lo malicioso que eventualmente podría eventualmente afectar de muchas formas nuestra empresa. Es eso, un poco la determinación. Ok, muy bien.
Bueno, es todo por mi parte, señor presidente. Gracias. Gracias. Doctor Álvarez. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor, en primer lugar quisiera hacer preguntas al representante de la entidad, señor Tello. Sí, Cuando realizó la comunicación requiriendo los elementos constitutivos de la oferta en el marco del procedimiento de proceso de oferta, ¿usted o su entidad tuvo constancia de que esa comunicación, ese correo llegó al proveedor al cual se requirió la información? sí, nosotros hicimos la constatación con nuestra área técnica y lo plasmamos en el acta, una captura de pantalla del servidor en donde se indica que tanto la comunicación para GTD como para América Móvil salieron de nuestros buzones. Salió de su entidad e ingresó al correo de la empresa. Mire, ese es un tema netamente técnico. Yo no podría aseverar que llegó a los servidores de ellos. Sin embargo, sí puedo aseverar que salieron de nuestros servidores. Ok, porque a veces sucede que cuando envían un correo uno puede configurar para que llegue la notificación del correo recibido. Para el acuse de recibido, sí. En este Sí, caso sí, no utilizaron ese procedimiento. no. Ya, ok, gracias. Ahora quisiera, por favor, hacer una pregunta al representante impugnante. ¿Este correo realmente llegó a su representada? Porque independientemente del sistema que ustedes tengan, porque la explicación técnica que ha mencionado y que la cual conozco un poco porque he estado en otra entidad que utiliza también ese procedimiento y teníamos también esa peculiaridad de llegar a una verificación de los correos en cuarentena. ¿Realmente ingresó y estuvo alojado en esta bandeja o en ese espacio de cuarentena? Claro, lo que explicaba ahí justamente, y le doy de aquí el pase a Jonathan, nosotros no pudimos ver porque no llegó como tal el correo. ¿Cómo es que de ahí nosotros tomamos conocimiento del correo y presentamos la estructura de costos, porque sí lo llegamos a presentar? Es porque nosotros vimos en el CAC que se había postergado el otorgamiento en base al 68, que es requerir la estructura de costos. Pero nosotros, si revisábamos en bandejas, si revisábamos en no deseados, en spam, y en general no veíamos ese correo por ningún lado. ¿Por qué decidimos hacer las acciones de liberación o de verificación, perdón, en cuarentena? Por la publicación del CAC netamente. Ok, pero ¿usted no cree que un proveedor diligente, sabiendo que está en el marco de una evaluación y calificación de ofertas, donde posiblemente la entidad le pueda requerir la subsanación, o en este caso los elementos constitutivos, usted debió estar al tanto no solamente del CAC, sino de las comunicaciones que han llegado o pudieron haber llegado a su correo, considerando toda esta peculiaridad? Porque entiendo que no es el primer caso de que un correo llega y se aloja en esta bandeja cuarentena. Entiendo que también han tenido otras comunicaciones que quizás han tenido con otro fin esta peculiaridad. ¿No creo que no fue una actividad no tan diligente de su representada no haber verificado en nuestros medios? Sí, lo que pasa es que nosotros sí estuvimos atentos al correo. Nosotros sí vimos, o sea, sí estuvimos revisando el correo, sí estuvimos revisando el CAC y como le digo, nosotros no había manera que tomemos conocimiento adicional de que se estaban haciendo acciones adicionales en el procedimiento. ¿Cómo tomamos conocimiento de que habían acciones adicionales? Lo normal, que es lo público, que es el CAC público. Entonces, a través del CAC público, nosotros nos enterábamos de paso a paso de lo que estaba sucediendo. Adicional a que revisábamos nuestro correo, pero como mencionó hace un momento la parte técnica, el tema de la cuarentena no es algo que se haga a diario, ¿no? No es algo tan simple como se pretende entender, sino que nosotros, como le digo, hicimos esto de manera reactiva porque nos enteramos de que estaba en el CAC publicadas estas acciones. O sea, ¿qué otra manera nosotros podíamos enterarnos o saber que el dominio que utiliza el INS está contaminado? O sea, esa no es información que nosotros manejamos públicamente, sino que a raíz de esta comunicación y a raíz que vimos que en el CAC se publicaba que se postergaba la Buena Pro, nosotros nos preguntamos, algo pasa. Incluso presentamos una comunicación a la entidad y aquí también quiero comentar porque la entidad dice, querían que quebrantemos algunos de los principios dándole respuesta. No, es que nosotros sabíamos que algo podía estar pasando, entonces estuvimos siendo diligentes. Le preguntamos a la entidad, ¿vas a necesitar estructura de costos? Y no para que redireccione un proceso, sino porque sabíamos que había algo publicado. Entonces, sí está nuestra diligencia presente, pero imputarnos responsabilidad porque el dominio de la entidad estaba contaminado, creo que eso sí es un poquito
desproporcional y nos afecta de todas maneras. Ok, una última pregunta. Después de la verificación que hicieron con su área técnica y advirtieron que el documento, el correo estaba en la bandeja de correos por cuarentena, ¿ustedes verificaron entonces que ese correo sí ingresó en la entidad el 15 de julio y fue alojado en esa bandeja o esta opción de cuarentena? ¿Ingresó en esa fecha, en esa bandeja? Verificamos si en cuarentena había ingresado, o sea, en cuarentena, ahí valídame, Jonathan, porfa, pero entendemos que en la fecha que lo habría entrado la entidad, habría entrado a cuarentena, ¿no? Ahí sí valídame, Jonathan, por Sí, favor. correcto. Tal cual. Ingresó a cuarentena en esa fecha. Ingresa a la cuarentena del sistema, que eso es un poco separar lo que ustedes estaban mencionando. No existe una cuarentena de usuarios, existe una cuarentena de la plataforma como tal, de Office 365. Y esa es la cuarentena donde estos correos quedan, por decirlo de una forma, atajados, atrapados, como quieran llamarlo. El usuario final no tiene forma de saber que ese correo llegó finalmente a su plataforma o que tiene un correo pendiente, porque es una cuarentena, es lo que les digo. O sea, el nivel de correos que son maliciosos, que efectivamente caen en cuarentena, está cercano al 99%. Estos casos de falsos positivos que se podrían considerar, quizás hasta el concepto de falso positivo está mal hecho, porque esto es un correo que efectivamente tiene un comportamiento que es malicioso. Nosotros básicamente lo que hicimos en este caso es hacer un bypass a la configuración para que estos correos fueran liberados aún a sabiendas de que es un correo que ingresó como malicioso. Es decir, el comportamiento determinaba bajo todo criterio técnico que era un correo que no debió haber recibido ningún usuario. Y eso se cumplió por parte de nuestra plataforma. Ok, gracias por sus respuestas. Esto es mi parecer, presidente. Gracias. De mi parte, una pregunta en primer lugar al representante de la empresa Win Empresas, doctor Luis Llamada. El impugnante está alegando pues que el acta no está debidamente fundamentada, ¿no? Y dice, en primer lugar, que no se ha fundamentado de manera objetiva el rechazo. Y en segundo, que es falso que no hayan dado respuesta, pues, ¿no? Al correo, por los motivos que ya señalado. Entonces, la no fundamentación radica en que el rechazo debe estar fundamentado. ¿Aquí le parece que el rechazo sea fundamentado o al omitir, según la entidad, una respuesta simplemente se ha rechazado, pero sin fundamentar? Ese es el planteamiento del impugnante. Sobre lo consultado, señor presidente, debemos de tomar en cuenta lo que ha mencionado la representante de la entidad, ¿no? La descalificación de la oferta del postor GTD se encuentra sustentada y señalada en las actas número 3 y 4, ¿no? Ahora ellos hacen mención al acta de adjudicación de la Buena Pro, que tampoco es correcto, porque el acta de adjudicación de la Buena Pro es el acta número 5, donde ya establecen el resultado final, ¿no? El sustento está de la descalificación, está en el acta número 4, y en el acta número 3, el comité de selección establece el sustento del por qué van a requerir los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Todo está, digamos, precisado por el comité en esas actas. En el acta número 5 no van a encontrar nada porque simplemente es el acta de... Claro. En esta acta previa hay motivos expresados de por qué el comité solicitó la estructura de costos a la empresa, es decir, cuáles serían esos motivos objetivos, ¿no? Ahorita no tengo el texto a la mano, pero sí, o sea, de lo que recuerdo, sí señalan cuáles fueron los motivos por los cuales tanto piden los elementos constitutivos y el motivo por el cual descalifican. Ok, gracias. Sobre este mismo punto, a la representante del impugnante, ¿no? Está alegando que no hay una fundamentación porque no se ha rechazado con base a algún análisis objetivo. Vemos que lo indicado de manera sucinta en el acta, ¿no? Es que el precio estaba sustancialmente por debajo, se solicitó la estructura, no se obtuvo respuesta y por tanto se rechazó. ¿Qué más usted esperaría de esa acta y que no consta allí para alegar pues que esto era objetivo? El adjudicatario ha señalado que constan los motivos por los cuales se pidieron
la estructura de costos, el motivo por el cual se solicitó la estructura de costos. ¿Constan esos motivos? ¿Ellos serían los motivos suficientes a su parecer? Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros cuestionamos que no hay una fundamentación. ¿Por qué? Porque aquí dicen de que por estar sustancialmente por debajo se da el rechazo. Entonces, no todas las ofertas que sean bajas al valor estimado se tienen que rechazar. La razón de ser de esos rechazos es porque potencialmente les pueden generar indicios de incumplimiento. Esa es la naturaleza propia de por qué te rechazo cuando estás potencialmente o sustancialmente por debajo. En cambio, aquí el acta de otorgamiento simplemente dice te rechazo porque estás sustancialmente por debajo. Pero ¿qué prueba o cómo justifican de que potencialmente nosotros no íbamos a cumplir con esa oferta? ¿Por qué consideran ellos rechazarnos de plano si nosotros le podríamos brindar ese servicio a ese precio? Si viendo el valor histórico en ese mismo proceso, en unos años anteriores, el valor casi ha ido por ese número, ¿no? Entonces, ese es nuestro cuestionamiento. Nuestro cuestionamiento es que para nosotros decir que una oferta se encuentra sustancialmente por debajo, esa no es una razón suficiente para rechazarla. Una razón para rechazarla es por qué con ese monto de la oferta no voy a cumplir con el servicio que se le va a brindar. ¿Y qué hubieran podido decir? Por ejemplo, ¿no? Como ahora dicen en el informe técnico, no es que hice determinadas averiguaciones y validaciones y precios históricos y consultas y pude darme cuenta de que tú potencialmente con ese valor que me ofertas no iba a cumplir. Entonces yo como postor, yo ya me doy cuenta de qué es lo que le motivó a la entidad a tomar la decisión de rechazar mi oferta. Pero aquí no, aquí solamente me quedo con la incertidumbre de qué hizo la entidad para darse cuenta que eventualmente yo podía incumplir. Si en la ficha única yo aparezco muy bien, si yo no tengo resoluciones de contrato, si yo no tengo incumplimientos, si yo no he sido sancionado, si yo le vengo prestando servicios y lo vengo haciendo bien, entonces, ¿por qué yo le daría la idea de que puedo incumplirle? ¿Por qué adjudicarme ese proceso con ese valor se puede poner en riesgo? Eso es lo que yo, o que el GTD cuestiona. Okay. No hay un sustento. Entendemos el planteamiento. Y por otro lado, y por último, también a la representante del impugnante, ha solicitado en el recurso, pues, que se revoque el acta de buena pro, ¿no? Que se deje sin efecto, y asimismo ha hecho referencia a una nulidad del acta. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esa decisión? Es decir, la entidad tendría que motivar nuevamente la decisión. ¿Cómo es que usted ha planteado eh, las consecuencias de lo que se está solicitando como pretensión ante esta instancia? Su micro está apagado, doctora. Perdón. Ya, lo que pasa es que nosotros planteamos dos situaciones y dos cuestionamientos. Uno es la falta de motivación del acta de otorgamiento y el otro es el tema de la estructura de costos. Entonces, si vemos el problema de la estructura de costos y la notificación que nos imputan a nosotros no haber respondido dentro del plazo por algo que no es nuestra culpa, y si ustedes, miembros del tribunal, evalúan esta situación y se dan cuenta de que nos están erróneamente imputando esa responsabilidad, nosotros lo que pedimos es revoquen esa acta y permitan o retrotraigan el proceso al momento de la notificación y presentación de la estructura de costos. Ese es un tema. Ahora, si ustedes, miembros del tribunal, consideran que se ha dado una notificación correcta y que, por decirlo así, era culpa de GTD no darse cuenta de que la entidad tenía un dominio considerado malicioso, entonces nuestro tema es, aparte de esa situación que nosotros observamos, ¿no? Nosotros observamos que el acta de otorgamiento buena pro no está fundamentada. Y eso sí acarrea un vicio de nulidad. Entonces son dos puntos que nosotros cuestionamos y desarrollamos ahí en el escrito. Ok, gracias. Y sobre por último, al representante del adjudicatario, sobre este tema de la notificación válida, ¿no? En el escrito del recurso de apelación se hace referencia al artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Usted ha indicado que no es aplicable supletoriamente. ¿La norma nacional de contratación del Estado tiene alguna precisión o cómo es que interpreta que no habría un vacío? A ver, sobre ese punto,
el artículo 68 de la norma del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado establece cuál debe ser el actuar del comité de selección cuando se presenten este tipo de situaciones, ¿no? Asimismo, ahorita lamentablemente no tengo el artículo de la mano, pero y lo puedo poner en un escrito si es que lo consideran, ¿no? La misma normativa de contrataciones con el Estado establece de que se pueden utilizar canales de comunicación alternas ante este tipo de situaciones, lo cual lo ha realizado el comité de selección, ¿no? Porque no es como GTD señala de que, oye, ¿por qué no me notificaron a través del SEACE, ¿no? Cuando sabemos de que el SEACE no está configurado para ese tipo de comunicaciones ad hoc. Por eso que la propia normativa establece que se puedan utilizar canales de comunicación alternos como es el correo electrónico, y es lo que sucedió, ¿no? Ok. Bien, no tengo más preguntas. Agradecemos a los asistentes por su participación y con ello damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes.